A Pública 2.0, vamos nuevamente a la línea telefónica. Ahora vamos a saludar a la doctora Carmen Chinas, quien es miembro y de hecho coordinadora del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas de aquí de la Universidad de Guadalajara. Carmen, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jesús. Te agradecemos, Carmen Chinas, enormemente que nos tomes esta llamada. Tenemos interés en conocer el punto de vista de este comité de especialistas universitarios en materia de análisis de desaparición de personas. ¿Qué nos dice lo de Teuchitlán? Hemos conversado contigo y con otros integrantes del comité a lo largo de los últimos 3 años y de alguna manera nos han acompañado a analizar, a comprender el fenómeno de las desapariciones, pero pues nos siguen sorprendiendo sucesos como este centro de exterminio encontrado en Teuchitlán. Pues sin duda es un acontecimiento que muestra una realidad que se ha vivido en Jalisco en los últimos tiempos. No es un hecho aislado. Estos centros de reclutamiento o campos de exterminio han estado presentes en distintas regiones, inclusive ahí mismo en Teuchitlán, en Tala antes. Y pues lo que muestra es que la autoridad no ha tomado acciones contundentes para evitar que esto siga sucediendo. Y pues por demás doloroso y complejo cuando se muestran todos estos indicios o evidencias encontradas por parte del colectivo, pues de inmediato hay una respuesta social de indignación, de dolor y de empezamos a conocer las historias que están atrás pues de estos elementos que se han estado mostrando públicamente, ropa, zapatos, maletas, y pues sin duda es un hecho muy, muy doloroso. Claro, y aquí me parece que se suma la indignación el tema de que ese lugar ya había sido cateado, ya había sido intervenido por las autoridades, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado, lo cual habla de negligencia o incluso hasta complicidad de posible protección de parte de algunas autoridades a quienes operaban este centro. ¿Qué te dice este dato? Y aprovecho para preguntarte, Carmen China, si crees que las altas autoridades de la anterior administración, el gobernador, el exgobernador Enrique Alfaro, el ex fiscal Luis Joaquín Méndez deberían tener responsabilidades y deberían ser indagados por este suceso. Sin duda, el que hayan estado antes las autoridades y no hayan encontrado, por la razón que argumentan, que si era muy grande el rancho, que no se revisó esa sección, que las madres recibieron una llamada indicando un sitio específico, como sea, muestra la falta de acción por parte de la autoridad en atender estas denuncias, una exhaustividad en la investigación que no se hizo presente, una actitud de dolo, negligencia y como tú lo señalas, incluso podría ser de complicidad en el sentido de no develar pues todos estos hallazgos que encontraron el colectivo de búsqueda y que hablan de la dimensión que puede tener el centro de reclutamiento de Teuchitlán y otros semejantes que se encuentran en la región. Y sin duda, lo que han hecho las autoridades en el sexenio anterior pues necesita investigarse y deslindarse responsabilidades. Es casi inverosímil que no se dieran cuenta del movimiento, de las acciones, del tránsito de las personas hacia este lugar. Hay denuncias, hay alertas, hay bastantes como motivos para poner a la autoridad a hacer su trabajo y no esperar a que venga otra vez un colectivo de madres, de personas buscadoras a decir, miren, localizamos esto y pues ahora procesan la información. Es decir, nuevamente estamos ante ausencia de la actividad de la autoridad y una tarea que han asumido los colectivos de búsqueda ante la inacción o la falta de cumplimiento de sus obligaciones. Hola Carmen, Chinas, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Justo quería preguntarte y recordar, digamos, o sea, cómo llegamos hasta aquí, recordar lo que ocurrió en el gobierno anterior también, que lo hablamos contigo y con otros integrantes del comité, este proceso, digamos, de diferentes decisiones o políticas que llevaban a ocultar la realidad que estábamos viendo. Solo para recapitular, cómo el gobierno dejó de informar al Registro Nacional desde marzo del 2022 en la cantidad de personas desaparecidas, cómo hubo dudas sobre el sistema estatal de datos de personas desaparecidas, cómo se suspendieron las búsquedas de fosas clandestinas a partir de llamadas anónimas, esto con el argumento de que había habido un atentado en Tlajumulco,
Y ya hacia el final del gobierno anterior de Alfaro, pues negando reiteradamente ante los medios, incluso en septiembre del año pasado, que hubiese una crisis por reclutamiento forzado en torno a las nuevas centrales camioneras, algo que se demostró que sí estaba ocurriendo. Sí, pues fue una narrativa que marcó con toda claridad el sexenio de Alfaro, negar la responsabilidad, negar la problemática, negarse a atender los colectivos de personas desaparecidas, negarse a presentar información en sus propios informes. Hablaba de seguridad, pero no mencionaba el tema de las desapariciones. Y si yo niego absolutamente todo, pues entonces no hay sentido de que haya planes, estrategias, acciones de corto plazo, que pida ayuda a la autoridad federal, que reúna a los municipios donde se presenta esta problemática para trazar estrategias conjuntas. Desde mi impresión, las aspiraciones políticas impedían al entonces gobernador reconocer la dimensión de la problemática, porque eso significaba pues hablar de un gobierno fallido, de un estado fallido que no pudo contener, que no pudo atender y que no pudo hacer la investigación correspondiente para localizar a las personas desaparecidas. Si bien, también lo hemos dicho en este espacio, el problema de las desapariciones no inicia con Alfaro, viene del sexenio de Aristóteles Sandoval, la crisis de las fosas clandestinas también se agrava definitivamente durante la administración del gobierno de Alfaro, y me parece a mí que esta negativa a reconocer el problema sí merece una sanción. Me faltó en el recuento que hice en mi introducción a mi pregunta hacia ti recordar junio del 2020, el halconazo tapatío, decenas de personas que fueron desaparecidas de manera forzada en torno a la fiscalía, y cómo el gobernador en aquel momento reconoció que la fiscalía supuestamente estaba infiltrada por el crimen, pero pues no hubo una gran depuración como se esperaría. Así es, y imagina que el gobernador del estado reconozca que sus autoridades o la instancia que debe asegurarse de la investigación, proceso, búsqueda, en todo caso de los delitos, pues está infiltrada. Eso debería tener un mayor impacto, digamos, en deslindar responsabilidades, investigar de forma interna y depurar pues la propia institución a la que hace referencia. Pero vamos, esa fue la lógica discursiva de todo el sexenio, no hay como mayores sorpresas, pero volver a ver estas imágenes tan terribles, pues sin duda ha sido de gran impacto para la sociedad, y se nota en la repercusión que ha habido de la nota y del llamado también pues a manifestarse públicamente en solidaridad con las familias y para exigir que estos hechos no se repitan. Así es. Justo sobre eso quería preguntarte, Carmen, ¿qué opinas de la reacción que está habiendo? Porque no es el primer centro de exterminio que se encuentra, no es el primer horno crematorio, sin embargo, esto está moviendo algo aparentemente importante, relevante. ¿Por qué crees que esté generando esta reacción? Que bueno que ocurra, pero ¿cuál sería una posible explicación desde tu punto de vista, Carmen? Primero, pues que este hallazgo es debido a la labor de un colectivo de búsqueda de Jalisco, no de la autoridad, y en ese aspecto, para la opinión pública, me parece a mí que lo que hacen los colectivos pues tiene un respaldo, es decir, siempre desconfiamos de lo que la autoridad nos dice, nos presenta, nos muestra, pero cuando vemos a las madres, a las mujeres haciendo esta difusión en videos de lo que están encontrando, ya admites que hay una certeza, ¿no?, de que eso es real y que no se está tergiversando la información como a veces se hace por parte de ciertas autoridades o se minimiza. Segundo, el impacto de la imagen. Yo te voy a ser sincera, cuando vi las primeras imágenes de las noticias con los zapatos, yo no pude terminar de leer. O sea, me recordaba de inmediato el Holocausto, me imaginaba quién eran las personas que tenían esos zapatos puestos y por qué tuvieron que dejarlos ahí. De verdad, el impacto en mi persona, que además estoy acostumbrada a manejar este tipo de información, fue muy fuerte y tuve que parar. Yo no pude leer, no pude enterarme o no quise en ese momento. Hice una pausa y después pues retomé porque tenía que hacerlo y ya estuve al tanto de todas las notas. Pero en verdad estas imágenes creo que por eso impactan, porque uno empieza a imaginar las historias de vida detrás de las todas ropas, esas prendas, sí, de las mochilas, de los zapatos, y pues esto como sociedad, híjole,
creo que merece una respuesta contundente. Sí, son imágenes muy potentes, muy poderosas y generan estas evocaciones ahí. Creo que es una de las posibles razones, ¿no, Carmen? Sí, definitivamente la imagen, por supuesto, tiene toda una explicación de la tragedia humana que se vive, más allá de una explicación auditiva o leer un documento académico, tan solo de pensar quién tenía sus zapatos puestos y con esta metáfora quizá de ponerme yo en los zapatos del otro o de la otra, pues sí te interpela a esta emoción y a esta necesidad de exigir que esas tragedias no sigan siendo parte de la cotidianeidad que vivimos en Jalisco. Carmen Chinas, una última pregunta de mi parte. En los análisis de la crisis en torno a personas desaparecidas se suele hablar de la impunidad, de la corrupción, como algunas de las causas que nos han llevado a este lugar de horror. Hay muchos factores que ya se han comentado, pero hay algo que siempre me llama la atención, que es el tema de la situación económica y sobre todo de la falta de empleo o empleos precarios en el sistema económico de nuestro país, porque muchas personas, digamos, han sido cooptadas o otras de manera forzada, pues atraídos por trabajos que ni siquiera son con salarios exorbitantes ya a través de las redes sociales, sino pues salarios que se considerarían dignos en alguna manera y con eso son atraídos o engañados a empleos. ¿Tiene que ver la precarización laboral que hay en el país con esta crisis en torno a personas desaparecidas y también la mayoría de las víctimas, lamentablemente, pues son personas de los estratos socioeconómicos más bajos de este país? Por supuesto, la violencia estructural es una condicionante para que se presente este horror y esta impunidad. Yo pensaba también en la explicación que hace Sayak Valencia, por ejemplo, con el capitalismo gore, esta interpretación pues del modelo económico en el que vivimos, en donde las personas somos prescindibles, el miedo, el dolor, la violencia tiene que ver con la necesidad que tiene la industria ilícita de obtener la mayor ganancia y pasaran por encima pues de esto, de sueños y aspiraciones de la juventud, que es la principal afectada. Entonces, definitivamente esta situación de que han encontrado del reclutamiento forzado a través de ofertas de empleo, pues tiene que ver con la precarización y la falta de atención por parte de las autoridades para ser vigilantes y ofrecer a las y los jóvenes un empleo formal, un empleo que tenga seguridad y desarrollar políticas públicas en ese sentido. Es posible, pero no se hace. Así es, Carmen. Bien, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada en esta tarde y nos compartas este análisis, esta lectura, Carmen Chinas, y seguimos en contacto contigo si nos permites más adelante. Claro que sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen, la doctora Carmen Chinas del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de aquí de la Universidad de Guadalajara. Pues muy oportuna su lectura de lo que estamos viviendo. Nos vamos a ir a una pausa y hay más información que le vamos a compartir. El periódico El Informador publica un trabajo relevante acerca de otros centros semejantes de exterminio, entrenamiento que han sido descubiertos en años pasados, solo para confirmar que esto no es nuevo. Las autoridades saben que este es un modo de operar y sin embargo siguen que siga ocurriendo. Vamos a una pausa y volvemos.